Querétaro, conócelo y apasionate. Ranas y Toluquilla en San Joaquín. Ubicado al principio de la Sierra Gorda de Querétaro y a 3 kilómetros del antiguo centro minero de San Joaquín, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Ranas. Las antiguas ciudades de las Ranas y Toluquilla fueron un importante centro religioso, político y económico ocupado por los chichimecas desde el siglo XVI hasta la colonización española. Hoy en día, Ranas es un mirador arqueológico que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por 3 juegos de pelota alineados sobre un eje central y estructuras ceremoniales circulares. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Códice Político. Yo soy Víctor Pernalete y desde aquí, desde la cabina de Códice Informativo, arrancamos este lunes 2 de mayo, como siempre, en punto de las 8 de la noche, para analizar, profundizar, ir más allá de los hechos que nos afectan en el ámbito social, político, económico en Querétaro, este espacio de reflexión, de debate y sobre todo de profundización en los temas más importantes de Querétaro. El día de hoy, por supuesto que no puede faltar en esta tertulia radiofónica que tenemos, el tema del Día del Trabajo, las manifestaciones que se dieron el día de ayer, domingo 1 de mayo, fueron históricas realmente en Querétaro. Evidentemente se han dado manifestaciones importantes en años anteriores, pero hacía mucho que no se daban tan fuerte y sobre todo que no provocaban lo que pasó al final, que fue la salida la cancelación del desfile y en consecuencia pues la ida pues del gobernador y de su gabinete de ese evento. El día de hoy, cabina, y tengo mucho gusto de saludarle a Andrés González, nuestro periodista, columnista de cabecera en Códice Informativo, quien además de ser un gran periodista, estuvo ayer en los hechos y tendrá mucho que compartirnos. ¿Cómo está, don Andrés? Buenas noches, Víctor. Efectivamente, es algo inédito lo que pasó ayer. Cierto es que todos los gobernadores en el Querétaro moderno han tenido su 1 de mayo, el desfile del Día del Trabajo, de una manera muy especial a todos, unos en mayor medida y otros en menor medida. Inclusive algún gobernador o un par de gobernadores suspendieron el desfile el 1 de mayo, la parada laboral obrerista, por situaciones del contexto nacional que se vivían y no hubo desfile. Se llevó a cabo más bien un evento pues en casa de la CTM, cuando los gobernadores eran priistas, y se suspendía la parada obrerista de las calles de Querétaro. Pero el de ayer tuvo un distintivo muy particular que yo no había visto, no lo recuerdo, que en el transcurso del desfile se suspendiera de una manera abrupta por situaciones muy particulares que ya estaremos comentando, Víctor. Don Andrés, a mí me gustaría empezar, y antes de ir con las entrevistas, tenemos por ahí casi a Rafa Camacho en la línea, estamos buscándolo, nuestro compañero periodista que estuvo ayer también, y vamos a ir en un rato más también con José Luis Aguilera, el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Querétaro. Antes de pasar a estas entrevistas y de mencionar o hacer una reflexión sobre los incidentes de ayer, a mí me gustaría hablar primero, platicar un poco del significado que tiene este día y sobre todo de los símbolos que, a mi juicio al menos, a mí me parecen arcaicos, ¿no? Esta idea de que los trabajadores desfilen al frente del gobernador y de su gabinete, todos estos sentados en un estrado, digamos como viéndolo desde lo alto, como si le estuvieran rindiendo alguna suerte de pleitesía. Se me hace algo muy anacrónico, ¿no?, a nuestros tiempos, pero sin embargo se sigue haciendo, es una tradición, y que el día de ayer pues provocó un incidente que a lo mejor en una distinta forma de hacer las cosas, más moderna quizás, podría evitarse, ¿no?, en un futuro.
Bueno, yo creo que sí vale la pena reflexionar en realidad qué son los desfiles del Día del Trabajo. ¿Qué importancia tiene el que la clase trabajadora está en la línea Rafa Camecho? Adelante. Bueno, ahorita vamos con la reflexión del día de trabajo, pero bueno, vamos entonces a aprovechar que Rafa, nuestro compañero, está en la línea para que nos platique pues qué fue lo que sucedió. ¿Está con nosotros Rafa? ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa, noches ya prácticamente, Víctor, a todo ahí en la cabina y a quienes nos escuchan a través de Códice Político. Efectivamente, ayer tuve, no sé si decir la fortuna, la desfortuna o la dicha de cubrir, justamente de dar cobertura a este desfile con motivo del Día del Trabajo, una edición más que, bueno, se vislumbraba, incluso el gobernador durante la semana lo dijo, el propio secretario del Trabajo también lo comentó, que pues se esperaban protestas, se esperaban demandas, se esperaban manifestaciones, quejas, pancartas, cartulinas, gritos, todo eso se esperaba en este desfile, como cada año, como cada edición, es justamente un entorno, un marco que aprovechan los trabajadores, los obreros sindicalizados para, pues eso, expresarse, consignar aquello que no los tiene a gusto en su entorno laboral y lo cual tendría que, pues, intervenir ya sea municipio, estado o federación. Sin embargo, las cosas marchaban tranquilas hasta las 10 de la mañana. De 8 a 10 o de 8 a 9 y media de la mañana, pues todo fluía como se esperaba. Algunos reclamos, algunas protestas, algunos gritos airados hacia las autoridades estatales. Sin embargo, cuando la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues marcha y pasa frente al templete oficial donde se encontraba el gobernador, quien fungió como invitado especial de los distintos sindicatos, bueno, pues se empezó a calentar el ambiente, un ambiente que poco a poco fue subiendo de ánimos. Ahí se estancó prácticamente toda la comitiva, todo el contingente de la CENTE, esperando lo que pues uno suponía que estaba de alguna manera controlado o mejor planeado, esperando la pasada del contingente del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 24. Estos venían detrás de la organización civil Francisco Villa, es decir, venía la coordinadora, después los comerciantes o trabajadores de la Francisco Villa y posteriormente el sindicato. Y cuando se unen estos dos sindicatos de maestros, de trabajadores de la educación, bueno, pues la situación se calentó, explotó, se empezó a salir de control. Bueno, es indescriptible los rostros cómo se fueron desfigurando de las autoridades, particularmente del secretario de gobierno, del propio gobernador. El secretario del trabajo iba de un lado a otro, no sabía qué hacer porque pues empezaron a prenderle fuego a algunas gorras, algunas playeras con pues el emblema del CENTE, una acción que se replicó, porque hay que recordar que una o dos ediciones anteriores también habían prendido fuego a playeras y gorras, solamente que aquella vez fue en el estacionamiento del auditorio José Ortiz de Domínguez, ya que a la CENTE en aquella ocasión no los dejaron marchar, no los dejaron desfilar en el Día del Trabajo y como protesta a eso, prendieron fuego. Ahora lo hicieron frente al templete donde estaba el gobernador del estado, gran parte de su gabinete, líderes sindicales, y bueno, pues esto pues calentó los ánimos, hubo riñas, hubo empujones, hubo pues agresiones verbales en todo momento, no solamente hacia el gobernador, sino entre los propios maestros, y por ahí de las 11:15, entre 11:15 y 11:30 fue cuando pues esto ya se salió de control, no hubo marcha atrás, empezaron a aventar gorras, playeras, incluso astas de bandera en tamaños pequeños, astas de banderas pequeñas, también hacia donde estaban las autoridades. Algunas sí alcanzaron a impactar, por cierto, una bola de papel que bueno, quizá no impactó por el tipo de material de sobremanera, pero sí llegó a dar con la presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Se dio cuenta de esto el secretario de Gobierno, empezó a llamar la atención a este tipo de situaciones y cuando ya llueven las playeras, los maestros se quieren saltar las vallas como para intentar tener más cercanía con las autoridades y plantearle estas quejas sobre la reforma educativa principalmente. Bueno, pues es cuando el secretario general de la CTM suspende
el desfile y las autoridades emprenden camino, un camino que fue difícil, que fue apresurado, porque varios trabajadores, varios maestros los persiguieron hasta las puertas de la Secretaría de Gobierno y entre empujones, codazos, agresiones verbales, gritos, abucheos, rechifla, pues fue como todos pudieron ponerse a salvo, por llamarlo de alguna manera, en las oficinas de la Secretaría de Gobierno. Muy bien, Rafa, pues te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia periodística que tuviste el día de ayer y de primera mano pues saber cómo transitaron las cosas. Pero antes de despedirnos me gustaría, por supuesto, felicitarte por tu cumpleaños. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias por esa felicitación y pues sí, me tocó esta cobertura y la verdad es que fue muy rica para el periodismo, lamentablemente muy pobre para el estado de Querétaro. Bueno, pero ahorita lo vamos a seguir discutiendo, pero por lo pronto a nosotros lo importante es felicitarte. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias ahí también a Iván que está en los controles, a Karen, a don Andrés, a Víctor, a ti, Víctor, y pues a todo el equipo y staff de Códice. Muchas gracias por esta felicitación. Bueno, pues ya ve a descansar y a celebrar. Hoy que es lunes y tienes mucha suerte de cumplir años un día como hoy. Pues no fue mucha suerte, yo tendré que prolongar el festejo, ya les avisaré. Bueno, ahí nos avisas y hacemos acá la invitación por Códice Político, para que vayan todos. Muy bien, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Rafa, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Y bueno, don Andrés, ya ahorita en unos minutos tendremos a José Luis Aguilera, pero nos quedó pendiente ahí esa reflexión, ¿no? Habría que como que transitar, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que no debemos de perder de vista cuál es la esencia, el origen de estos desfiles del Día del Trabajo del 1 de mayo. Recordemos que básicamente es una conquista laboral. Es una manera de expresarse libremente de la clase obrera, de la clase trabajadora por las calles de su ciudad, para manifestar situaciones internas de inconformidad básicamente con el patrón, con el ocupador, y que en este caso, concretamente en el caso de ayer, se centró esta manifestación en los sindicatos de los maestros del país, de los maestros queretanos en una buena medida, por la situación muy concreta de la reforma educativa. La reforma educativa ha venido, y esto no es un secreto, ha venido a dividir al gremio del magisterio. Si bien se tiene dos posiciones, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que digamos es el sindicato alineado con el sistema, y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, que podríamos llamar el sindicato no alineado. Esto incidió en Querétaro. La calle de Corregidora fue el ring donde se expresaron estas situaciones, y efectivamente en estos desfiles la autoridad estatal, y debería haber estado la autoridad municipal, son los invitados de honor, son invitados, aunque todo, y eso lo sabemos también todos, todo el engranaje, el protocolo que debe cumplirse en estos desfiles recibe apoyo de las instancias oficiales, la orden de aparición de los sindicatos también está sugerida o está apoyada, pues tolerada con la vista oficial, y en eso sí hay algunas situaciones que aquí después más adelante vamos a comentar. Sin embargo, también no hay que perder de vista que por eso esta situación de lo que pasó aquí en Querétaro está encuadrada dentro de un contexto nacional, de un panorama nacional que está ahorita sufriendo pues graves confrontaciones, y que se manifestó aquí en Querétaro. Ciertamente es algunos grupos, y esa podría ser una pregunta para José Luis Aguilera, algunos grupos no eran totalmente queretanos. Sabemos cuántos gente vino de afuera a tomar, a invadir las calles de Querétaro y apoyando a la gente, y si los organizadores, me refiero a la clase setemista, a los trabajadores, si los dirigentes, si sabían que venían manipuladores, agitadores,
¿por qué no se tomaron las providencias? Si eso lo intuía el gobierno, ¿por qué no se tomaron las providencias necesarias? Entonces, partiendo de esto, de que se vio, además de los lamentables hechos ocurridos, se vio una falta de operatividad política de parte de las instancias oficiales. Y eso sí nos preocupa a todos, porque no podemos olvidar que la tranquilidad y la estructura del tejido social depende de la tranquilidad con que se viva, con que la sociedad vea cómo pasan las situaciones, particularmente como la de ayer, Víctor. Bien, pues tenemos en la línea para seguir platicando y conocer la versión o la posición del gobierno del Estado de José Luis Aguilera Rico, el secretario del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien estuvo precisamente ayer, por supuesto, por la naturaleza del evento, en el templete, en este lugar en donde estaba el gobernador Francisco Domínguez y todos los invitados especiales a este desfile, quienes tuvieron que abandonarlo por estas manifestaciones. José Luis Aguilera Rico, te saludo con mucho gusto. Víctor Pernalete, sobre lo que pasó ayer. Hoy mencionan que estamos hablando de que estas personas que se manifestaron no son trabajadores. ¿Qué tal, Víctor? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches, don Andrés, buenas noches. Así es, efectivamente. Mira, yo nada más quisiera hacer un contexto muy importante. El tema que estuvimos viendo y revisando desde hace 2 meses por los propios sindicatos era referente a la organización. Una organización que teníamos prevista con ellos. Ellos hicieron inclusive, Víctor, déjame decirte, un sorteo que nosotros respetamos, porque era una situación precisamente con ellos. Era una situación que teníamos precisamente con ellos para organizarlos. Eran 13 contingentes originalmente, y después se redujo solamente a 12 por la no participación que tenían precisamente la CROC. La CROC no iba a participar y bueno. Tuvimos aquí un problema de comunicación, se nos cortó la llamada, ahorita la recuperamos rápidamente, don Andrés. Pues sí, yo creo que lo del sorteo, desde luego que es respetable que se haya hecho, es democrático, puesto que así se combinó con los líderes de las clases trabajadoras. Pero políticamente no operaría. ¿Por qué arriesgarse como pasó efectivamente? ¿Ya se recuperó la línea? Adelante, Víctor. A ver, estamos con José Luis Aguilera Rico, el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Querétaro. Nos comentaba, secretario, sobre el sorteo. Sí, este sorteo se llevó a cabo precisamente con los propios sindicatos, Víctor. Es una organización que ellos estaban haciendo, porque queremos dejar muy en claro que la organización oficial es por parte de los sindicatos, y como lo dijo don Andrés hace un momento, el invitado de honor, en este templete es el señor gobernador, y el gobernador instruye a su gabinete para que podamos asistir a acompañarlo. Y el día de ayer estaban el gabinete legal, el legal y ampliado, como se le conoce, y estuvimos ayer con el señor gobernador. Este sorteo es cómo van a salir los contingentes. El sorteo se llevó a cabo hace 1 mes y medio. Empezamos las pláticas de organización y la última plática que tuvimos fue el pasado miércoles, donde estuvimos dando los últimos detalles de las salidas, del tiempo. Programamos de 8 de la mañana, como les informé también a ustedes como medios de comunicación, 8 de la mañana los honores y después avanzar a las 8:20 y terminar un desfile a las 13:30 horas. El tema es que, bueno, desde las 8 de la mañana empezamos a tener reportes de conatos de bronca en contingentes, no personas ajenas, precisamente como después quiero puntualizar. El contingente conflictivo fue el contingente del CENTE, donde se empezaron a meter maestros que al final se manifiestan y empezaron a haber brotes de broncas ya de golpes, y que en ese momento me reportan a mí, pero yo digo, no había ninguna instrucción, porque también hubo un comentario en un medio de comunicación, lo dijo, que yo había metido gente inclusive para deshacer una manifestación, y esto era totalmente falso. Había gente que pudieron identificar, todos los medios de comunicación, con una camisa que era Secretaría del Trabajo, para apoyar y auxiliar a los contingentes para seguir avanzando y no tener algunos huecos, y que todos podían pasar al enfrente del templete. Entonces, todos ellos me venían reportando que el CENTE tenía problemas de gente que se le estaba metiendo, y que los propios maestros que venían organizados no dejaban meter estos grupos de maestros
que ellos identificaban, que algunos inclusive me decían, es que no son ni trabajadores, se mete la gente identificada de la Alameda, se mete la Felipe Río Puerto, y se empiezan a meter grupos de Jerónimo Sánchez, y empiezan a meter muchos grupos, y empiezan a causar conflictos en las calles aledañas y a tapar inclusive circulación que no estaba diseñada, porque pedimos permiso con los sindicatos para que Guardia Municipal nos auxiliara en el cierre de calles, y bueno, así fue. Teníamos una organización, como todos los años se hace con los sindicatos, pero al final, bueno, lo que nosotros previmos ya desde las 8 de la mañana es que había al interior de los propios contingentes del CENTE estaba el conflicto mayúsculo. Estas personas llegan a un arreglo, se meten, y el propio dirigente de la CENTE dice, bueno, pues nada más tranquilos. Pero estas personas empezaron a golpear a hombres trabajadores, a empujarse, a quitarles lona, y empezaron prácticamente a adueñarse de la calle, que ya fue el conflicto mayúsculo, y que no se querían retirar. Y no eran trabajadores, insistimos, no están identificados con ningún sindicato, que tenían alguna situación social o política, eso es muy diferente. Lo que a mí me tocaba organizar, o lo que nos tocaba la parte del gobierno del Estado, era organizar conjuntamente con los propios sindicatos su desfile, situación que no sucedió, y que la cancelación, yo lo diría de esa manera, o la suspensión del propio desfile, lo hace el propio líder de la CTM, J. Araujo, que le cayó un objeto, se levanta y toma el micrófono y dice que no pueden continuar avanzando los contingentes, faltaban alrededor de 5,000 personas aproximadamente por seguir avanzando, y que inclusive gente de la Felipe Río Puerto también estaba empujando a algunos, buscando un tema de bronca, y que él había solicitado a su contingente que no se metiera en problemas, y ya se estaba tornando una situación muy complicada en ese momento. Empiezan a aventar objetos hacia el escenario, gorras y playeras, pero también monedas, cosa que ya estaba una situación muy delicada por parte de las personas que estaban ahí, y el señor gobernador pues le hacen la invitación a Cruz Araujo, don Miguel Rodríguez, a que mejor nos retiremos del templete, y se para el gobernador, nos paramos, como están pasando ahí las imágenes, y nos retiramos definitivamente del templete. Secretario, entonces, por lo que entiendo, el tema de la manifestación y todo esto que sucedió atípico, bajo la lógica de ustedes, bajo lo que ustedes han podido investigar, y el discurso del gobierno del Estado es que fue algo hechizo, es decir, que no fue una manifestación espontánea de trabajadores, sino que tenía la intención de finalmente causar una problemática del nivel que se causó. Sí, por supuesto, esto fue totalmente preparado, inclusive aparecieron camisetas color rojo con insignias color negro, y que en un momento dado traía gente del Supahuac, maestros que estaban ahí en el mismo contingente, que se estacionan, si me permiten la expresión, se estacionan frente al templete, siguen la manifestación, y era prácticamente ya imposible que la gente estuviera pasando. Cuando pasa el contingente, con todo respeto el CENTE, que venían en columnas con sus secciones, empiezan a ser agredidos por parte de los manifestantes, y también el líder del CENTE, el profesor, dice también que él no podía continuar con el desfile porque era un pequeño pedazo que nos habían dejado para que siguieran avanzando. Inclusive, Víctor, don Andrés, quiero comentar que venían 70 taxistas en vehículos, que venían inclusive plataformas de tráiler con una exposición que tenía que hacer la CM, venían tractores, y bueno, pues esto complicaba todavía más el asunto de que en un momento dado se podía pasar una situación más lamentable, y por eso J. Cruz Araujo dijo que mejor no. Pero estaba totalmente, digamos, con este conflicto de violencia, que se mete la gente, que empieza a golpear a algunos trabajadores del CENTE, y que bueno, pues al final fue un conflicto al interior de los contingentes que se estaban manejando. Secretario, soy tu servidor Andrés González. Para hacerte esta pregunta, ¿los tronadores las personas que tronaron el desfile eran queretanos? ¿Ustedes los tienen identificados? ¿Se va a proceder, como lo dijo el gobernador, de alguna manera para investigarlos, y qué cargos se les podrían hacer? Pues mire, yo creo que esos términos ya jurídicos les correspondería a otra instancia que la Procuraduría. Por supuesto que el mensaje del señor gobernador
lo vamos a llevar a cabo en el tema que tiene que ver que esto se tiene que arreglar con todo el peso de la ley, y el peso de la ley significa, bueno, que se tengan responsables de estos lamentables hechos. No se puede permitir en nuestro estado, don Andrés, que se violente de esta manera el derecho a manifestarse de los trabajadores. Eso es muy importante, porque no eran trabajadores, no era el día de hacer este tipo de manifestaciones, no era el momento. Creo que ha habido momentos en otras ocasiones donde el gobernador ha instruido su gabinete, y me incluyo porque me ha tocado una parte muy importante, y recordemos el tema de la huelga de la UAC, donde nos dio una instrucción muy directa de atender los reclamos de trabajadores y de escucharles, y así se hizo. En esta ocasión no hay excepción y se tiene que actuar con todo el peso de la ley. Eso es otras instancias, ya corresponderían. Lo que a mí me corresponde es que no resultara un trabajador lesionado, que no estuviera una trabajadora lesionada. Venían niños en los contingentes, usted vio donde estaban frente al CMP, venían niños con sus papás que son trabajadores, y muchos de ellos lo recibió el gobernador. El gobernador jamás tuvo una actitud de no recibir una carta. Recibió muchas cartas, recibió muchas peticiones, inclusive hay un dato adicional que también se tornó en una distorsión, de que el sindicato de trabajadores del gobierno del estado había ofendido, que había gritado. Bueno, si usted recordará, pasaron, hicieron su manifestación, hicieron una protesta, hicieron sus reclamos, pero no pasó de un acto violento, no pasó de un acto más allá de lo que siempre hemos visto en el 1 de mayo, y que el 1 de mayo, lo dijo el señor gobernador, vamos a estar ahí para escucharles, para atender sus demandas, porque para eso es el 1 de mayo, y lo entendemos desde el gobierno del estado, que para eso es el 1 de mayo, se aprovecha que los trabajadores salgan a la calle de manera ordenada, porque hace muchísimos años, más de 30 años, salían diferente a las calles. Hoy es de manera ordenada, de manera respetuosa, y que es lo que se les pidió a los sindicatos, y los sindicatos mencionaron este asunto en las reuniones. A mí me lo reiteraron, y yo les reconozco mucho el nivel de respeto que se manejó, que la CTM se comportó, que la alianza sindical, en fin, que todos los actores importantes de ayer en el desfile. Y pues el identificar las personas, si son de fuera, si son de aquí, al final son personas que vienen a desestabilizar una paz social, porque no podemos hablar que un sindicato se manifestó, porque la paz laboral la mantienen ellos, y la paz laboral se quería reflejar el día de ayer, y la paz social, que en un momento dado se vino a distorsionar, pues eso es lo que más lamentamos en el gobierno del estado. ¿Tuvieron noticias, secretario, de que de la llegada de un grupo de camiones, algunos manejan un número mayor a los 40 autobuses, que se venían a aposentar aquí a Querétaro para este evento? ¿Ustedes supieron algo de esto? No, ni los sindicatos. Bueno, en el caso de la Secretaría del Trabajo, yo tuve contacto con todos los sindicatos desde las 6 de la mañana. No teníamos reportes, bueno, al menos nosotros no. El privilegiar los 12 contingentes era nuestra, pues lo esencial de este desfile, los datos de seguridad, porque fuimos diferentes actores en ese sentido. Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, por supuesto la Secretaría del Trabajo. Estábamos en perfecta comunicación y establecimos inclusive cada quien su responsabilidad. El tema es que yo a las 8 de la mañana recibo el primer reporte. Es el primero que recibo yo, lo comparto a la mesa, y después, bueno, pues empieza nuestro desfile. Inclusive no hubo ningún conato ni de acercarse al gobernador o protestar en los honores. Todos los líderes sindicales, ahí están las fotografías que contrastan ellos, estábamos muy tranquilos, pero después se integra la organización de Sergio Razo, por poner un ejemplo, con reclamos en el tema municipal y que en el tema ambulatorio. Bueno, no es el 1 de mayo, es el derecho de los trabajadores, pero bueno, pues ellos se metieron en el contingente de la Secretaría de Salud, que venían mujeres, enfermeras, desfilando, y no quisieron tener problemas. Ahí también hubo un conato de bronca por parte de esta organización. Y así pues empezó a pasar, y la verdad es que no teníamos nosotros ningún reporte de alguna alteración, y al final que se concentran jóvenes, inclusive que reclamaban el tema de los maestros o el tema educativo, ni son estudiantes, ni pertenecen a un colegio de bachilleres, ni pertenecen a una escuela pública. Eran personas que inclusive al momento de avanzar se abalanzaron contra el gobernador, y bueno, pues como íbamos nosotros en compañía del señor gobernador, pues son jóvenes que no estaban, digamos, ni eran trabajadores ni eran estudiantes, vaya, personas ajenas que al menos si son de aquí, bueno, no tenían nada que estar haciendo el día de ayer.
Secretario, este es el primer desfile del gobierno que preside Pancho Domínguez. Sentó precedente y por los hechos ya conocidos y lamentablemente bochornosos que pasaron ayer, se sentó precedente como para que se pudiera pensar en los siguientes 5 desfiles que le corresponderían a Pancho Domínguez, para suspenderlos, para tomar otro tipo de providencias. ¿Faltó esa operatividad política? Fíjese, don Andrés, que fue un tema que el día de hoy por la tarde platiqué con los sindicatos y sigo platicando con ellos en este momento. Hay opiniones de los sindicatos y me lo han manifestado así, y es un tema que por primera vez lo voy a decir porque es una reunión que tengo, de cambiar hasta el formato de un desfile. Y esto no sería nuevo, don Andrés. A mí me tocó en el año 2006 del formato del cambio de informe del presidente de la República. No sería nada nuevo. Hay formatos que se deben de cambiar, no por lo que nos sucedió el día de ayer, sino a petición de los sindicatos. Y es algo que se está razonando con los sindicatos, de qué manera se les puede escuchar, y como nos ha instruido el gobernador desde el día de ayer, de escuchar los reclamos que nos escucharon ayer de los sindicatos y establecer con ellos una línea central desde el 1 de octubre y hoy reforzar esta línea central de diálogo. El tema es que sí, don Andrés, es un tema que se debe de establecer con un formato totalmente distinto, porque si queremos escuchar a los trabajadores y que los trabajadores quieran que el gobernador los escuche, no solamente será un 1 de mayo, sino otros días, pero centrarnos el 1 de mayo, tendrán que cambiar muchas de las formas para establecer una comunicación totalmente directa. El 1 de mayo, como yo lo decía hoy también, algunos amigos de los medios, el 1 de mayo no solamente se celebra en México, se celebra a nivel mundial, y esto es una situación que ha cambiado, y los trabajadores tendrán la mejor decisión. Es más, es una decisión de ellos. El gobierno del Estado nunca va a establecer condiciones para que los trabajadores se puedan mostrar sus quejas, sus denuncias. Ellos tendrán que establecer los formatos. De ellos es el evento, de ellos es su día, y ellos me han manifestado, algunos de ellos me han manifestado, que inclusive se tendría que cambiar ya hasta las formas de cómo manifestarse el 1 de mayo. Pero bueno, pues es una decisión que tomarán ellos, no el gobierno del Estado. Nosotros seguiremos atendiendo las invitaciones que siempre nos han hecho favor de hacer, y el gobierno del Estado pues estará atento de lo que ellos estén proponiendo en el 2º año del gobierno de Francisco Domínguez o en el 6º año del gobernador Domínguez. Entonces, es una propuesta de ellos, don Andrés, pero yo creo que no estamos muy alejados de poder cambiar muchas de las cosas, ¿no? No solamente fue Querétaro, fue Michoacán, fue Oaxaca, fue Veracruz, muchas manifestaciones que salieron de todo orden y de que no estamos hablando, no es el 1 de mayo el Día del Trabajador. Pareciera ser que todos se colgaron de una sola bandera. Yo puedo citar el tema de Puebla, que desfilaron en contra de los partidos políticos. Bueno, pues hay otros momentos, no era el momento del 1 de mayo. Muy bien, secretario, pues vamos a seguir pendientes de este tema, sobre todo de esta idea posiblemente de cambiar el formato y bueno, con las autoridades correspondientes seguir el seguimiento a estas personas que señalan se metieron en estos contingentes para hacer desmanes. Le agradezco mucho, secretario. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo, y don Andrés, un abrazo como siempre a los dos. Gracias. Muy amable el secretario de Trabajo, José Luis Aguilera Rico. ¿Cómo ve, don Andrés, este tema que maneja el discurso del gobierno del Estado, que hay una intencionalidad de pues dañar, digamos, este evento por parte de algunas personas o algunos grupos? Yo creo que de parte de los organizadores, y me refiero concretamente a los líderes sindicales, es el momento de repensar el objetivo de los desfiles del 1 de mayo. Si efectivamente son un escape para las injusticias que se sienten al interior de sus empresas, de sus patrones, si son un escape valedero, porque yo creo que, y ayer lo vimos, también un gran utilizador, empleador, es el propio gobierno del Estado.
Ayer, y me refiero concretamente a los dos sindicatos rijosos, pues, que hicieron presencia, la CENTE y el CENTE, pero también el sindicato de trabajadores al servicio de los poderes del Estado, que tiene Carmelita Mancha, atraviesa por un momento delicado con esto de la ley Pancho, que le llaman, y que trastocó algunos intereses en las jubilaciones y pensionados de los trabajadores del gobierno del Estado, y que están todavía en ese trance difícil, arreglándose. Hay una situación todavía entrampada de al menos, nos decía Carmelita Mancha, de al menos 30 trabajadores del gobierno del Estado, y precisamente por esa situación Carmelita Mancha no aceptó estar al lado, como lo hizo después Maurino, el de la CENTE, al lado del gobernador. Ella prefirió estar caminando con su sindicato, con el sindicato de trabajadores, porque la situación laboral, concretamente por este tema de las jubilaciones, no es del todo tersa. Entonces Carmelita reflexionaba: qué bien me voy a ver ahí al lado, hombro con hombro, con el patrón, con el empleador, si hay situaciones que en el sindicato todavía no se arreglan del todo. Entonces, a ver, hay dos temas que quisiera que analizáramos si tienen que ver el uno con el otro, si fueron parte de este cóctel o no. Por una parte está el tema de los sindicatos, digamos, de tanto el gobierno del Estado como el municipio de Querétaro, que traen ambos temas importantes, delicados, de cambios que están habiendo en las leyes y cambios que están habiendo en las diversas administraciones, como tiene que ver con el tema de las jubilaciones en el Estado y el de los trabajadores de recolección de basura, que incluso yo diría va un poco más allá, porque hay una intención del municipio de concesionar varios servicios, lo que implicaría que no solamente en este momento los de recolección de basura, sino que eventualmente otros trabajadores se vieran afectados. Eso por una parte, y creo que todos estábamos en el entendido de que iba a haber movimiento, que iba a estar ríspido el asunto por la situación que se mantiene con estos dos sindicatos. Por otra parte está el tema de la CENTE, que suele no tener mucha actividad en Querétaro, y todos estos grupos o personajes que se han manejado, y que algunos de ellos los mencionó, por ejemplo, a José Luis Aguilera, Jerónimo Sánchez entre los que mencionó, que buscaron desestabilizar con toda la intención, según el gobierno del Estado, este desfile. Ambos temas van de la mano, es decir, si no hubiese habido esta intención de desestabilizar, como dice el gobierno del Estado, ¿hubiese pasado algo similar con los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado? Bueno, yo creo que los reclamos tanto de los trabajadores de gobierno del Estado como de las instancias de la FEDSE, pues, de la Federación de Sindicatos, que son todos los trabajadores que prestan su servicio en las delegaciones federales, que son 50 y tantas aquí en Querétaro y que son muy fuertes. Yo creo que y para eso es el desfile del 1 de mayo, no debemos espantarnos, para exponer la serie de situaciones anómalas que se han venido dando desde el punto de vista del trabajador. Igualmente, la radicalización de la CENTE y el alineamiento del CENTE, pues se prestaba para eso. Yo creo que más bien ahí lo que faltó en esa rifa que se hizo, en ese sorteo que se hizo de los contingentes, es no haber permitido que entre los dos sindicatos enfrentados, la CENTE y el CENTE, se les metieran organizaciones plenamente identificadas: la Francisco Villa, la Carrillo Puerto, la que trae Sergio Razo, las que trae González Loyola, que están identificados y que sabemos, y más la autoridad establecida, saben hasta dónde tiran y hasta dónde llegan. Es decir, para eso, a fin de cuentas, son los desfiles del 1 de mayo, para hacer un escape de las posibles injusticias del empleador o de las injusticias sociales que se ven desde estos grupos que pudiera cometer las instancias gubernamentales. Yo creo que eso sí está bien identificado. Lo que sí no debemos perder de vista es que, y es donde se salió de control, es que el RIN
fue lamentablemente Querétaro de una situación que nos viene afectando nacionalmente, y nos viene afectando porque todos vamos en ese barco. Las escuelas de donde están los maestros de la CENTE que suspenden clases afectan a nuestros hijos, y los sindicatos que están en el Nacional de Trabajadores de la Educación también se ven afectados por alguna situación, porque los dividen y los hace tolerantes o alineados, y desde luego sí existe la necesidad de que se luchen por sus derechos. Lo que no se vale, y que se expresen estos derechos en eventos como esto, lo que no se vale es la agresión, ni verbal ni mucho menos física. El orden, sobre todo, debe imperar, y los reclamos de cualquier agrupación que venga deben ser dentro de la ley, no dentro del desorden, ni mucho menos en una agresión física o verbal a la que no estamos impuestos en Querétaro, Víctor. Y bueno, pues también creo que es importante definir tratar de reflexionar sobre si esto del día de ayer se trató de un tema de falta de desarrollo político, o si realmente tiene que ver con una política pública laboral que está dejando que desear en Querétaro en lo particular, o es una problemática también más amplia, porque lo que decía Aguilera también es cierto. Ayer a lo mejor se volvió trending topic, o se vio mucho el tema de Querétaro por la decisión, a mi juicio errada, del gabinete, la invitación que le hizo la CTM al gabinete de marcharse del lugar. Pues eso quedó grabado en video y hasta hoy Broso lo pasó en la mañana. Pero también hubo problemas en otros estados, en 11 estados más. Se registraron 2 estados, entre ellos Querétaro, entre los cuales hubo problemas en el día del trabajo. Entonces, ¿ahí qué onda con eso? O sea, es un tema de mal desarrollo político, de que no se atendió con la seriedad que debía este evento en cuanto a no permitir que se infiltraran personas, etcétera, o es realmente un reclamo laboral. A mí me interesa mucho poder reflexionar sobre esto. Bueno, desde luego, y eso está a todas vistas, es que la tarea gubernamental siempre es día con día, no solamente en estos eventos que son trascendentales, que son muy importantes, sino que la atención del gobierno a lo que pudiera trastocar la piel, el núcleo social, debe ser obligación del gobierno del Estado, para que esa piel ciudadana no se altere, que el núcleo social no se vea alterado, ni mucho menos lesionado por ingredientes que no nos compete a toda la sociedad. Esta es una situación muy marcada entre la CENTE y el CENTE, que tomaron aquí el RIN de Querétaro, a Querétaro como RIN, y que no se operó políticamente. También eso es evidente. Yo creo que una de las funciones del gobierno del Estado, así se ha invitado, es que la situación del desfile de expresión, que creemos que para eso es, para manifestar inconformidades, no para violentar la situación, debe ser tarea del gobierno del Estado, para que esta situación no haga explotar, no desestabilice al tejido social. Y en eso yo sí creo que sí faltó operación a tiempo. Si hubo un sorteo, pues democráticamente está correcto, pero si en ese sorteo estaban estos 3 grupos que sabíamos que podían enfrentarse, pues la operación no se cumplió. La tarea de trabajo social, de trabajo operativo, pues políticamente hablando, no se cumplió. Ya sobre la marcha, yo creo que el desfile se suspendió, pues tal vez 20 minutos más tarde de lo esperado, porque cuando estaban agrediendo y que los contingentes de la CENTE no caminaban y que estaban estacionados, agresivamente estacionados, frente a la tribuna oficial, en ese momento se debió haber optado por suspenderlo,
y evitar situaciones bochornosas como las que pasaron en el Andador 5 de Mayo y que todo el mundo ahora ya las sabemos, y que inclusive la seguridad personal del gobernador Pancho Domínguez corrió algún riesgo por esta intransigencia y por este propósito expreso al que venían determinadas personas del grupo supuestamente integrantes de la CENTE. Sí había muchachos ahí que no tenían ninguna pinta de maestros, que venían inclusive algunos pues con una cara así como si anduvieran drogados, retando y descaradamente, porque a mí me tocó oírlos. Estuvo a unos centímetros de un par de muchachos que decían ofensivamente a los encargados del orden frases muy altisonantes, muy retadoras, y que escudándose en la CENTE pues provocaron situaciones muy lamentables. Ya hablamos de la situación laboral que guarda el gobierno del estado y municipio con sus sindicatos, que es un momento bajo, creo yo, en los últimos años en Querétaro, en la relación de los sindicatos con los respectivos gobiernos. Hemos hablado ya de la responsabilidad que seguramente tenga el gobierno del estado por una falta de desarrollo político a la hora de organizar un evento de esta magnitud. Hemos hablado ya de la situación nacional que se vive en torno al asunto laboral después de la reforma federal, la posición que los maestros disidentes tienen en todo el país, y que, bueno, este sería el enésimo problema que causan en el país. Y todo esto como parte de la componenda de lo que sucedió ayer. Y muchos han pues destinado, digamos, la crítica a esos puntos que hemos mencionado. Pero vale la pena también hablar de quienes finalmente se presentaron también con una actitud beligerante, quienes prendieron estas gorras, quienes aventaron estas cosas de una manera, creo yo, pues no legítima. ¿Qué responsabilidad también les damos a ellos, no, don Andrés? Sí, por supuesto. Yo creo que inclusive dentro de la CENTE, sí venían personas que le podríamos poner el adjetivo de reventadores profesionales. A eso venían, a reventar el desfile, a poner entredicho la tranquilidad laboral, porque lo que vimos en el desfile concretamente entre estos dos grupos, entre la CENTE y el CENTE, y inclusive entre los grupos sociales aquí ya identificados como son la unidad Felipe Carrillo Puerto o la Francisco Villa, que están identificados plenamente a sus líderes, sí venían dentro de la CENTE los llamados reventadores profesionales. No es lo que vimos ahí, no fue la representación de lo que se vive en Querétaro. En el estado de Querétaro, la totalidad, yo me atrevería a decir, de las empresas de todo tipo, las que están instaladas en los parques industriales, las nuevas que han llegado a establecerse en el sector aeronáutico o en el sector automovilístico, están trabajando con tranquilidad, están trabajando por superarse profesionalmente. Los sindicatos tienen cada vez mejores trabajadores capacitados aquí en Querétaro. Ese es el panorama de la clase trabajadora que esté en Querétaro. No es lo que vimos ayer y lo que supimos y lo que conocemos ahora que se llevó a cabo en la calle Corregidora. Ese no es el Querétaro que diariamente está entregándose al trabajo. El Querétaro que está progresando, que está aportando mucha mano de obra y que está entre los primeros empleadores del país, es el Querétaro que estamos viviendo. Lo que vimos ayer fue una situación muy particular entre dos sindicatos, que efectivamente tiene su origen en la diversa interpretación de la reforma educativa, y que esta lucha va a seguir. No inclusive ya está citado al paro nacional por parte de la CENTE, que lo esperan hacerlo para el próximo 15 de mayo, y que estamos a unos días, y a ver qué y en dónde le van a hacer. Me imagino que en la capital del país, y a ver cómo se pone esta situación. Hay que hacerle frente, hay que oírlos, y que deberían informar a todos los maestros, a los del CENTE, a los de la CENTE,
cómo está la reforma educativa y que es visto desde la clase oficial que va a traer beneficios. Pues que los expliquen, que los convenzan y que no se agite más, que los oigan. Y sí, que si quieren manifestarse, sí, pero dentro del orden, Víctor. Esta es una situación personal, lo que vimos entre dos sindicatos, lo que vimos ayer que pasó en la calle Corregidora de la capital queretana. Yo creo que evidentemente siempre hay que poner el dedo en el renglón, porque cuando una cosa de estas pasa quiere decir que no hubo el suficiente cuidado, la pulcritud necesaria para llevar a cabo un evento de esta magnitud, ¿no? Creo que el gobierno del estado tiene la responsabilidad, como bien decía usted, de llevar a buen puerto la gobernabilidad de un estado, y en este tipo de manifestaciones, este tipo de eventos tienen que garantizarlo, ¿no? Para eso hay un área de desarrollo político que creo que ayer no hizo bien la chamba. Quedó pues totalmente claro, ¿no? Que creo que además hicieron una mala recomendación, a mi juicio, de retirar al gobernador del lugar, porque creo que un gobernador tendría que mantenerse firme, sobre todo por el mensaje que puede dar, ¿no? El hecho de irse cuando además la manifestación que tiene enfrente no es del todo legítima. Sin embargo, creo que sí tenemos que reconocer de dónde viene el problema. O sea, yo creo que si esto pasa porque un grupo de personas, un pequeño grupo de personas, se sobrepasa, se sobrelimita y tiene la intención malsana de descarrilar un desfile de esta magnitud, pues también es algo que tenemos que decir, ¿no? O sea, pues ahí también hay un grado de responsabilidad de alguien que está organizando esto, ¿no? Sí, yo creo que ya visto un poco a la distancia y con más tranquilidad, sí fueron un concatenamiento de varios errores operativos sobre la marcha. Inclusive el hecho de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, pusiera expresamente a un maestro a decir las bondades y las tareas que ha hecho su sindicato enfrente de los maestros de la CENTE, eso fue un error. ¿Cómo? Eso no era por provocación pública a los maestros de la CENTE, poner ahí y que enfrente a una persona que hablara del CENTE teniendo enfrente a sus rivales, y que la respuesta se vio ahí sobre la marcha cuando le gritaban fuera, fuera, ya cállate. Pues es una operación que sobre la marcha debieron haberla suprimido. También fue otro error el haber, en ese sorteo que ya lo comentamos, haber permitido que estos tres grupos se entremezclaran y que ya sabían que traían problemas graves internamente, y cómo permitirles que se presentaran en los grupos de una manera consecutiva, cuando a primera hora se pudo sugerir, pues, para decirlo así más llanamente y democráticamente, se pudo sugerir al CENTE, al sindicato alineado, que se hiciera su recorrido a las 8, atrasito del gobernador, precisamente para no enfrentarse con la CENTE, y que los sindicatos independientes, los grupos independientes sociales que existen aquí en Querétaro, también tomaran otro rumbo. Eso, el sorteo, es señal de democracia, pero no es señal de la mejor operación política. Y así podemos ir señalando varios errores. El hecho de que el grupo de guaruras que se estableció frente al presidium del desfile donde estaba el gobernador, que eran alrededor de 15, y que fueron empujando a los de la CENTE, y allí hubo varios rozones, inclusive estuvieron a punto de llegar a la mano, y fue cuando sale el grito de los de la CENTE: si tocan a uno, nos tocan a todos, que seguramente también ya lo tenían previsto. Fue cuando las cosas se pusieron color de hormiga. Son situaciones que sobre la marcha debieron haberse mejorado, y que desde luego pudieron presuponer una operación política para que no sucedieran, Víctor. Yo creo que un reclamo legítimo no aspiraría a reventar un evento, ¿no? Es decir, me parece que alguien que tenga que hay muchos ejemplos y muchos grupos de trabajadores que puedan tener esta posición, pues en contra de la política pública en materia laboral que se tiene, no solo en Querétaro, sino en todo el país. Dudo mucho que tengan como intención
principal reventar un evento de esta naturaleza, ¿no? Creo que aquí hubo una acción política que fue mal enfrentada por el gobierno de Querétaro, pero creo que también tenemos que saber leer esas cosas, porque a mí en lo particular no me parecen completos los análisis que solamente están hablando de el gobernador se fue, el gobernador huyó, el gobernador no escucha, el gobernador no da diálogo, corren al gobernador y toda esta situación, cuando también quienes fueron testigos del evento, ustedes que estuvieron ahí, dieron cuenta perfectamente que había una intención malsana de un grupo de personas de descarrilar esta cosa, ¿no? Que también hubo gente que que estaba encapuchada. Yo no les voy a llamar anarquistas ni nada de esto porque no tengo ni idea. Hay esta tendencia de que ves un encapuchado en un evento y ya es anarquista, pero bueno, evidentemente alguien que va con una capucha a un evento de estos a aventar cosas, pues tiene una intención muy clara, ¿no?, de descarrilar un asunto. Creo que ese tema también es muy importante tomarlo en cuenta y que también es muy importante pues cobrarle la factura a esos que están buscando desestabilizar, ¿no? Porque yo creo en la protesta social legítima, en la protesta social basada pues en argumentos y que busque generar un diálogo. Por ahí me decían que no toda protesta tiene que buscar diálogo. Me parece que sí, debería al menos. Pero esto no tenía esa intención, ¿no? Y también hay una responsabilidad ahí. Bueno, yo creo que la gran parte, la gran mayoría, y ahí estuvimos por fortuna, la gran mayoría de los manifestantes, particularmente de la CENTE y de los grupos sociales de lucha y queretanos, netamente queretanos, no traían capucha. En el grupo de la CENTE, si acaso venían 2 o 3 jóvenes encapuchados, que sí sus expresiones verbales eran muy violentas, muy virulentas, y venían expresamente a provocar. La gran mayoría, yo me atrevo a decir que el 99.5 de los integrantes de la CENTE dieron la cara. Y se manifestaron de una manera, pues, no tolerante, desde luego, no adecuada por las expresiones verbales ofensivas y por las expresiones físicas a las que llegaron, de aventar gorras, de aventarle playeras al presidium. La mayor parte de ellos no traían capucha. Había un pequeñísimo, yo no sé si acaso vi a 3 encapuchados, fueron muchos, dentro de un grupo que estábamos allí frente al templo de San Francisco, que éramos entre periodistas, la clase oficial, líderes y los manifestantes, que pues eran pues unos 1,500 personas, si acaso andaban 2 o 3 encapuchados, y eran jóvenes que a eso venían, sí, efectivamente, a reventar el desfile y a provocar situaciones pues no convenientes ni para el Estado, ni para los sindicatos organizados, ni mucho menos para la sociedad. Sí andaban ahí un par de muchachos encapuchados, y que a mí me extraña que hayan dicho que los van a perseguir, los van a identificar. Pues ¿cómo los van a identificar si estaban encapuchados? Sí, entonces, pues ahí está, díganme si ya tienen vista de rayos X como en Superman. Pero por supuesto que si alguno de ellos le descubrieron que después en delante de alguna cámara se quitó la capucha y lo tiene identificado, pues que se los que les hagan cargos legales y que les digan de qué se les van a acusar. ¿Sí? Porque manifestarse y decir palabras, y si ellos no agredieron o no tienen alguna constancia filmada, pues está difícil que les hagan cargos. Las expresiones de los desfiles del Día del Trabajo son precisamente, no son dulcecitos al oído. Las expresiones de todos los desfiles del 1 de mayo que yo recuerde son de reclamo, pero reclamo dentro de la civilidad, dentro de la gobernabilidad y particularmente dentro de la ley, Víctor. Sí, para eso tiene que ser un desfile del 1 de mayo. Bueno, vaya, no desfile, porque puede ser cualquier es una parada laboral. Sí, o sea, cualquier evento o sí, sea cual sea el formato para conmemorar el Día del Trabajo, el 1 de mayo, pues evidentemente tiene que estar así, porque creo que nunca vamos a estar en un estadio de perfección del sistema laboral, ¿no? Y menos hoy en día
que estamos todos de acuerdo que las condiciones laborales van para abajo cada vez más, ¿no? Y la política pública en materia laboral no está ayudando precisamente a mejorar las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, me parece que pues el reclamo pues tiene que ser legítimo simplemente, y tiene que buscar, creo yo, el diálogo. No es un tema de que tenga que ser suave o fuerte. Creo que cada quien lo definirá, el estilo en el cual quieran hacer su reclamo, pero creo que actuar ya con una intención de tumbar un evento, pues es algo que al menos yo no comparto, podrá haber quien lo comparta, y que creo que además tiene que estar mencionado en el análisis, simplemente. Al mismo tiempo que se tiene que mencionar que no hubo pulcritud en el desarrollo político, que no hubo el suficiente control, que no se trabajó de manera adecuada en la correcta gobernabilidad del evento, y en lo particular, a mi juicio, que no debió haber sido el gobernador, al menos no en el momento en que se fue, porque creo que da un mal mensaje. Pero bueno, eso lo decidieron ellos. Y hablando de malos mensajes, también la no presencia del alcalde de la ciudad, de Marcos Aguilar Vega. Sí, aguas. Yo creo que también es rehuir el problema. Él sabía perfectamente que la manifestación de los trabajadores de limpia del municipio iban a estar haciéndose presentes con sus reclamos, inclusive después de que se retiró el gobernador, ellos tomaron el templete, la tribuna, y expresaron ahí su inconformidad. Yo creo que no es una manera de arreglar las cosas, si se quiere arreglarlas, sino que lo que no se debe hacer es no escuchar al pueblo, no escuchar a la contraparte. Vamos a escucharla, vamos a ver cuáles son sus cartas, cuáles son sus reclamos, si se quiere en verdad arreglar los problemas. Yo creo que la no presencia de Marcos Aguilar Vega sí fue un mensaje contrario a lo que debe hacer un servidor público, cuya obligación es escuchar a la contraparte. Bien, pues ahí queda la reflexión, creo que da para mucho más. Creo que, insisto, es importante tomar todas las partes, que por ahí hay siempre como dos tendencias muy claras, ¿no, Andrés? Sobre todo periodísticamente, ¿no? La de pegar y la de pues cobrarle toda la factura al gobierno, y la otra, ¿no? De justificar absolutamente todo lo que hace el gobierno, ¿no? Que creo que ayer no fue lo mejor. Sin embargo, hay una contraparte ahí que creo que hay que mencionar, y que sobre todo hay que tenerla en cuenta, porque esta intención por ahí de descarrilar las cosas, de tumbar los eventos y esto, pues puede, si hay esa intención, puede replicarse en otro tipo de eventos, ¿no? De aquí al futuro. Entonces creo que también los queretanos merecen saber eso, ¿no? O sea, que hay por ahí esa intención. Ya cada quien adoptará la posición que desee al respecto, porque creo que no, ya sabemos cómo es, ¿no? La nota siempre va a ser lo que más impacte, y una cancelación de un desfile pues siempre va a impactar, pero creo que no es toda la pintura. Bueno, yo creo que lo que nos deja un evento lamentable, de desenlace lamentable como el de ayer, es la reflexión. Hacer una revisión, como dijera el secretario del Trabajo, del formato de estos eventos, que sean los trabajadores los que decidan, y si también de qué manera estos misma clase organizadora de los desfiles, de esta clase trabajadora o los líderes de los trabajadores, van a impedir la presencia de grupos que no están del todo alineados. Vamos a ver qué formato le buscan, pero también que en este país no se reprima la libertad de manifestarse. Debe ser respetada, pero también debe hacerse dentro del cuadro, del margen que la misma ley nos da. No queremos que en este país se trastoquen los derechos laborales, por supuesto, que se impida la expresión del trabajador, pero tampoco, ni mucho menos, queremos que se transgreda la estabilidad social. El tejido social en estos momentos difíciles, por las visiones encontradas, inclusive dentro de los propios maestros, la unidad y el tejido social debe permanecer sin alteración.
porque la paz, y en eso sí vamos todos, en ese barco vamos todos, la paz, la tranquilidad de los pueblos no tienen precio, Víctor. Estoy de acuerdo, don Andrés, ahí queda una crisis política más de este convulso inicio de gobiernos, ¿no? Creo que ¿sí? el cambio de administraciones trajo más problemas de los que se esperaban, pero bueno, como y decía, le faltan todavía cinco desfiles del Día del Trabajo, además de los que venga, ¿verdad? De todo lo demás. De todo lo demás. Mencionaba yo hace unos par de meses cuando hablábamos de algunas otras crisis que bueno, pues apenas iban 6 meses y a veces nos cuesta trabajo ver con perspectiva las cosas y nos ahogamos mucho a veces en el mismo vaso en el que estábamos nadando y puede parecer que la cosa es un total desastre y que todo está en llamas y que Querétaro está en crisis. Yo nada más creo que hay que dejar pasar un poco el tiempo, hay que dejar que las administraciones dejen su huella, todavía falta para empezar a notar esa huella. Por lo pronto, bueno, sí ha sido un comienzo convulso, y aunque ya no estamos ahora sí que en el mero comienzo, ya pasamos como a otra etapa, pues este evento del 1 de mayo se agrega a esa lista que ya no es corta. Pues sí, efectivamente, lo que vimos ahí en la calle Corregidora no es la imagen del Querétaro en general, fue la situación particular de entre dos sindicatos y entre algún grupo de lucha social que están de localidad, pues de la localía, plenamente identificados. Lo que pasó no es lo que está pasando en Querétaro, fue lo que está sucediendo concretamente entre dos fuerzas sindicales encontradas. El Querétaro que nosotros tenemos, el que estamos viviendo todos los días, es el que está dedicado a laborar, a trabajar y a cumplir con las exigencias y ese progreso que se tiene aquí en la entidad. El Querétaro de la calle Corregidora de ayer fue un pequeño punto en el que dos visiones encontradas de los maestros se expresaron. El gobierno no está en crisis, es un proyecto que no es fallido, es un proyecto que está caminando y que está tratando de subir esa cuesta difícil, no siempre fácil, del aprendizaje en el servicio público. Muy bien, don Andrés, pues hasta aquí lo dejamos, ya nos colgamos unos minutos y ya nos están viendo feo del otro lado del espejo. Ya nos vamos, ha sido un placer hablar con ustedes y reflexionar junto a ustedes de este tema que sucedió ayer, el domingo 1 de mayo. Ya hacía rato yo mencionaba, le comentaba a algún compañero editor de los que nos apoyan en la edición de Códice Informativo, porque hacemos guardias, para que todos sepan, hacemos guardias, y yo le comentaba que en mi caso particular estaba muy contento de que no me tocó guardia a este fin, porque pues era cubrir el 1 de mayo ya era un asunto de automático, ¿no? Ya casi que recuperabas la crónica del año pasado y la pegabas y le cambiabas el numerito de año y ya, porque hacía tiempo que no pasaba nada interesante el 1 de mayo y mira nada más lo que vino a pasar. Me tuve que comer mis palabras. Terminamos hablando de esto hoy. Pues muchas gracias, don Andrés. Don Víctor, muchas gracias, un gusto platicar contigo y con nuestros oyentes. Muy bien, muchas gracias a nuestros oyentes, por supuesto también. Yo soy Víctor Pernalete, nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9, ya sabe. ¿De qué vamos a hablar? Pues depende de lo que pase, porque igual pasa algo interesante el domingo y ese es el tema. Ya le avisaremos, siga por supuesto nuestra página www.codiceinformativo.com, ahí tendrá las claves seguramente de lo que viene el próximo lunes. Muchísimas gracias, estamos aquí en Códice Político. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.